Adelante, Álvaro Maguiña. ¿Cómo estás, Mario? Amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, un gusto volver a estar con ustedes desde este punto de transmisión. Efectivamente, como tú lo has dicho, esto forma parte del discurso de inauguración de su periodo como presidente del Congreso, Luis Galarreta, en torno a la agenda priorizada del Parlamento Nacional. Aquí para el pleno de hoy, Mario y amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, tenemos 16 dictámenes. También hay pendientes de segunda votación, proyectos aprobados en número de 2, igual que insistencias, aclaraciones y una conformación de comisión investigadora en los temas previstos para la sesión vespertina de este pleno de miércoles, que tendrá mañana una sesión matutina. Todos sabemos que una de las razones que se esgrimen que han determinado que se divida el pleno de esta semana en 2 jornadas es precisamente la convocatoria masiva que va a tener la transmisión del partido de la selección peruana de fútbol, y que en opinión de muchos, pues esto ha contribuido a que en distintas instituciones, empresas y en la vida particular, pues de las de decenas de miles de hinchas, se reorganicen las actividades para mañana. Así que les comentamos, Mario, que tenemos, mientras se está registrando la asistencia de los congresistas a esta hora, exactamente las 4:26 de la tarde, dictámenes como los de la Comisión de Constitución, proyectos que tienen que ver con la propuesta de modificar diversos artículos del título sexto de la Ley 29094, Ley de Organizaciones Políticas, con el fin de prevenir actos de corrupción y clientelismo en la política. Las iniciativas al respecto proceden del Jurado Nacional de Elecciones, de los grupos parlamentarios APP y PPK, así como de el propio Poder Ejecutivo. También hay distintos dictámenes de la Comisión de Defensa pendientes, como por ejemplo el que dictamina por unanimidad regular el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. Un régimen que, para los entendidos en la materia, había retirado la doble instancia, que es un derecho que asiste a todos quienes van a ser procesados por algún delito o falta en la justicia común, pero que dentro de la policía se había retirado y habría generado la reticencia y la disconformidad de los uniformados. La iniciativa es que se restituya esta doble instancia en los procesos disciplinarios dentro de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se propone, de acuerdo a los proyectos de la Comisión de Producción, declarar de necesidad pública e interés nacional la promoción y defensa de las micro y pequeñas empresas. Nuestro país se mueve en un gran porcentaje, mayoritario sin duda, gracias a la existencia a nivel nacional de las pequeñas y microempresas. También tenemos otros dictámenes que comentarles, como por ejemplo el dictamen conjunto de las Comisiones de Justicia y de la Mujer, por el cual se propone modificar el último párrafo del artículo 57 del Código Penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la mujer. Los casos no cesan, hay varios recientes, y lamentablemente, por más que se endurecen las penas y se reducen los beneficios para quienes resulten culpables, pues lamentablemente las estadísticas no están acompañando a las digamos, ideas que generaron este tipo de propuestas. Asimismo, también no paran los accidentes de tránsito. Hace poco hemos visto también cómo la pérdida de vidas de un grupo, de integrantes de un grupo musical, y al respecto la Comisión de Transportes ha evacuado el proyecto de ley 1835, por el cual se propone declarar la primera semana de septiembre de cada año como la Semana de la Educación en Seguridad Vial.
Del mismo modo, la Comisión Agraria propone el proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola de los departamentos Puno, Moquegua y Arequipa. En fin, son 16 dictámenes, Mario, mientras nosotros estamos aquí a la espera de que termine el registro de asistencia para que en cualquier momento se dé inicio a este pleno convocado para hoy, miércoles 4 de octubre. Álvaro, bueno, también hay pendientes de segunda votación, ¿no? Hay proyectos de ley que tienen que ver con lo que es defensa nacional, así como también transportes, insistencias y una aclaración. Ahora, Álvaro, resaltar sin duda la importancia, ¿no?, de esta agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2017-2018, que ya lo había anunciado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ¿no?, que se va a tratar según el reglamento del Congreso de la República, ¿no? Habría que explicarles quizás también a los televidentes sobre la importancia de poder tratar en diferentes temas entre el legislativo y también el ejecutivo, ¿no? Efectivamente, y seguramente este es un tema que se ha tratado y se viene tratando en estas reuniones de la primera ministra, presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, en sus recientes visitas acá al Congreso de la República para, por separado, reunirse con cada una de las bancadas. Es un tema que ha sido unánimemente resaltado por representantes de todos los grupos parlamentarios porque sin duda contribuye a lo que acabas de mencionar. Y también en lo que dijiste al comienzo de tu intervención, pendientes de segunda votación, es decir, que por reglamento, como está establecido, no es necesario solamente un acuerdo, sino 2 votaciones para que los proyectos se conviertan en ley. En cuanto a defensa nacional, la modificación del artículo 7 de la ley de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que acá ha habido una serie de investigaciones respecto a cómo, sobre todo en el periodo pasado, se dispusieron estos ascensos al interior de los institutos armados y la Policía Nacional para evitar que precisamente no sea el orden al mérito el que prime en la toma de decisiones y que no se inmiscuyan pues otros criterios que sean los que lleven a que determinado oficial de los institutos armados y de la Policía Nacional pase a ocupar un cargo superior cuando realmente le corresponde a otro oficial que hizo méritos a diferencia del anterior. Respecto a transportes, también pendiente de segunda votación, la declaratoria de preferente interés y necesidad pública tanto del estudio y asfaltado de la carretera de integración Alto Andina a Purímac, Cusco, Puno. De igual forma, en estos 4 proyectos pendientes de segunda votación para su aprobación final, tenemos como insistencias el proyecto de ley de la autógrafa observada por el señor presidente de la República, por el cual se propone derogar parcialmente el artículo 1 del decreto legislativo 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género en el extremo, que modifica una serie de numerales del artículo 46 y 323 del Código Penal. También de la Comisión de Constitución, la autógrafa observada por el señor presidente de la República por el proyecto de ley 1280, por el cual se propone derogar el decreto legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú y restituir la vigencia de las normas modificadas o derogadas por este. Un poco lo que les explicábamos antes de la doble instancia. En cuanto a la aclaración que mencionaste, Mario, sí, de la congresista Paloma Noceda, presidente de la Comisión de Educación, esta aclaración se solicita al Pleno del Congreso la rectificación de errores materiales contenidos en el proyecto de ley propuesto por la Comisión de Educación, aprobado en primera votación, por el que se propone la ley que modifica el artículo que crea el Colegio Odontológico del Perú. Y en cuanto también a decretos de urgencia, hay 4, y finalmente tenemos también que referirles que está pendiente la conformación de esta comisión investigadora que nació como un pedido
por el tema del sodalicio. Se trata de este grupo que tendrá un plazo de 180 días encargado de evaluar y determinar las responsabilidades de los órganos competentes, su nivel de participación y las acciones preventivas adoptadas para evitar la ocurrencia de estos repudiables hechos en las instituciones educativas públicas y privadas, en albergues, instituciones religiosas en general, así como en cualquier otra institución pública que brinde cualquier tipo de beneficio de formación, atención y rehabilitación a menores. Esto es básicamente lo que tenemos previsto en la agenda del Pleno que se ha establecido para hoy, 4 de octubre. Así es, Álvaro. Bueno, así está trabajando este Congreso de la República, como vemos en cada una de las comisiones. Y esa noticia que nos acabas de dar también en estos momentos sobre la evaluación sobre el sodalicio de la comisión investigadora, ¿no? Que investigaría pues este caso, ¿no? de abuso sexual. Ahora, es importante también, bueno, en la semana de representación estuvimos recorriendo diversos lugares también del Perú y sin duda hay decretos de urgencia que son importantes resaltar, ¿no? De la Comisión de Constitución y Reglamento, que es el cual comunica que el decreto de urgencia, el 008-2017, expedido por el Poder Ejecutivo, por el que se dictan medidas complementarias para la atención de emergencias generadas por el fenómeno del niño costero. Es importante resaltar, Álvaro, también que en estos viajes se ha podido conocer que son muchas las carreteras que aún están pendientes después reparar y también damnificados que se encuentran actualmente en el desamparo, ¿no? Entonces, lo que se está esperando es que se pongan manos a la obra para poder actuar con esta reconstrucción con cambios, ¿no? Efectivamente, y hay que resaltar el tiempo récord en el que se aprobó esta ley de reconstrucción con cambios aquí en el Congreso de la República, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chile, en donde hubo más trabas que superar, más obstáculos dentro de los legisladores de ese país. Aquí se aprobó en un tiempo, digamos, nunca antes visto. Se estableció el marco legal, las regulaciones, los sistemas de control, la participación de la Contraloría General de la República en este proceso de reconstrucción que va a tomar bastante tiempo. Y ahora lo que exige no solamente la representación nacional, sino sobre todo la población y en mayor medida la población damnificada es la ejecución con transparencia de estas obras para que ahora que, Dios no quiera, regrese una temporada de lluvias fuertes, pues nuevamente no se eche a perder lo que a duras penas va a costar reconstruir. Así es, Álvaro. Bueno, recuerda, nosotros estuvimos enlazados en esta semana de representación y pudimos conocer pues cuál era la verdadera situación en esta zona del norte, ¿no? Estamos hablando de la región Lambayeque. Imagínate tú la región Piura, ¿no? Y las otras que se encuentran más arriba, bueno, la región Tumbes también, ¿no? Que es una de las regiones que también padeció el tema del niño costero, que son fenómenos que no se descartan tampoco, ¿no? En cualquier momento podrían suceder. Exactamente, con cierto nivel de previsión, más que la ocurrencia de un sismo, que sí puede ocurrir en cualquier momento, el estudio permite determinar que cada cierto tiempo, cíclicamente, pues se va a presentar este fenómeno del Niño por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico que van llegando hacia nuestras costas y por evaporación pues producen esta enorme masa de nubes que finalmente termina con unas lluvias torrenciales que generan la recarga de estas quebradas que posteriormente cumplen toda la vuelta y regresan vía Huaicos hacia el Océano Pacífico, que es el caso de las 3 quebradas que cruzan, por ejemplo, la ciudad de Trujillo y que azotaron a esta importante ciudad de la eterna primavera con 7 huaicos seguidos y que han dejado, tal como también hemos podido informarles desde el lugar de los hechos, a la ciudad prácticamente en escombros, sobre todo las partes altas en donde las poblaciones de los centros poblados del Milagro, de la Esperanza y del Porvenir, pues lo han perdido todo. Así es. Georgeman Valverde estuvo en ese lugar con Iván Bravo. Bueno, nosotros estuvimos en Lambayeque también con nuestro compañero Douglas Flores visitando estos lugares en donde se encontraban los damnificados. Y sin duda hay una preocupación de parte de la población. Pero esperemos pues que ya se pongan las manos a la obra y poder avanzar con esta reconstrucción
con cambios, Álvaro, haciendo también un repaso, ¿no?, de lo que fue la semana de representación. Es importante resaltar también el viaje que tú hiciste, estuviste en Puno y nosotros queríamos pues conocer un poco sobre el trabajo que hicieron allá los congresistas, ¿no? Sí, se trató de la primera sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto. Estuvo allí la presidenta de este grupo, Karina Beteta. Estuvo también el congresista Bienvenido Ramírez, miembro de esta comisión, que a pesar de ser un congresista que representa a Tumbes, pues se tomó el tiempo necesario para poder viajar hasta Puno, y junto con los 5 representantes de esta región, los 5 parlamentarios, escucharon la ponencia de los requerimientos de los presidentes regionales de Ayacucho, Moquegua, Tacna y del propio Puno. Ellos se encargaron de solicitar no solamente el pliego para el próximo ejercicio fiscal, sino que detallaron en qué habían ejecutado el presupuesto asignado el año pasado. Esto precisamente determina finalmente una evaluación para poder asignar un presupuesto que en todas las regiones, como no sospecharlo y estar seguros de ello, todos van a pedir siempre una ampliación de presupuesto, pero también hay que justificar cómo y en qué se gastó el presupuesto del año anterior para saber más o menos en qué obras insistir o en qué obras hay que priorizar la atención presupuestal. Ahora, si bien es cierto, Álvaro, lo que tú dices es muy importante, ¿no? El conocer en qué se gasta este presupuesto en lugares en donde las heladas pues son bastante crueles, ¿no? Y si bien es cierto, pues hay frío, no ha sido la helada tan fuerte como en otros años, ¿no? Pero hay que estar prevenidos, ¿no? Importante la labor de prevención, como bien tú lo mencionabas, ¿no? Exactamente, una región en donde tenemos el gas natural muy cerca, pero lamentablemente no se utiliza, por ejemplo, en proporcionarle la calefacción a estas viviendas, en donde poco a poco, por ejemplo, se ha venido a sustituir una costumbre que generaba demasiados problemas en la salud de los pobladores de menos recursos, que eran estas famosas cocinas, cocinas que se habilitaban artesanalmente dentro del único módulo de vivienda que tenían, y en donde la contaminación pues por el monóxido de carbono y los gases de la combustión provocaban daños irreversibles, sobre todo a los más pequeños y a los de mayor edad. Estas cocinas ecológicas que no echan este humo nocivo para la población de escasos recursos, no serían necesarias si es que a toda la población del sur del país le llegara el gas hasta su casa. Un sueño quizá que parece irrealizable, pero que podría irse, digamos, acomodando o incluyendo paulatinamente en el presupuesto de estas regiones del sur del país. Así es, Álvaro. Bueno, sin duda ha sido una semana de representación muy productiva. Bueno, todos nuestros equipos, ¿no? Hemos podido, pues, viajar a los diferentes lugares. Importante también informarles a nuestros televidentes que lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo también en cada semana de representación. Vamos a acompañar a los diferentes congresistas a sus lugares de origen o quizás a otras ciudades en donde participen, como tú lo pudiste observar, pues con el congresista Bienvenido Ramírez, ¿no? Quien se dio el tiempo para poder llegar hasta Puno, él siendo de Tumbes, en donde también pues requería realmente la presencia del congresista, ¿no? Ahora, Álvaro, en cuanto a lo que es, todavía se sigue pasando lista, ¿no? En la antesala al Pleno. Sí, como podemos apreciar, ya está a la espera tanto el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, como los otros miembros de la mesa directiva, a la espera, como repito, de que el señor relator termine de pasar lista para que se dé inicio con todos estos temas que repletan la agenda prevista para hoy, distinta obviamente a la que también está prevista para el día de mañana jueves. Así es, Álvaro, mañana jueves, día del partido de Argentina-Perú, también hay sesión del Pleno, pero un poco más temprano, obviamente, ¿no? Así es, y hemos recogido, les adelantamos que en Congreso Central, más tarde, vamos a llevarles más o menos también unas notas simpáticas de los pronósticos, de las expectativas y de cómo se van a presentar algunos congresistas el día de mañana. Hay algunos que han dicho que no tendrían ningún problema, al contrario, con el mayor
orgullo y con el pecho hendido, pues van a venir con la camiseta bicolor, precisamente para echarle ánimos a la selección que ya partió a Buenos Aires. Así es, bueno, hay fotografías, hay videos, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha puesto la camiseta, también tenemos entendido, y desde aquí, desde el Legislativo, no nos podemos quedar atrás, y también tenemos que ponernos la camiseta del Perú para alentar a la selección el día de mañana. Y de verdad, claro, si bien es cierto, esta es una institución, ¿no? Y aquí en el Legislativo, pues, se ven pues todo lo que son las normas y también se fiscaliza, pero también es bueno que los televidentes conozcan que los congresistas tienen su corazoncito, ¿no? En cuanto pues a los equipos, y en este caso todos somos Perú. Y bueno, Álvaro, yo quería hacerte la pregunta también sobre el día de mañana, sobre el partido. ¿Cuánto gana Perú? Bueno, yo la verdad que no soy muy bueno para este tipo de pronósticos. Cada vez que hago algún tipo de apuesta generalmente no le acierto, así que lo único que me queda es echarle la mayor de las ganas a la selección para que dejen todo en la cancha, pero que quede claro que no solamente el único deporte en el Perú que se practica es el fútbol, que apoyemos en la misma medida también, y estoy seguro que esto se hace en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte a todas las demás disciplinas deportivas. También tenemos grandes atletas, grandes fondistas, por ejemplo, las chicas del vóley que dejan en alto el nombre del Perú. Las chicas del vóley, así como también pues en deportes como esquí acuático, motonáutica también. O las mismas maratonistas, ¿no? Claro, por supuesto, claro. Gladys Tejeda, ¿no? Así tremenda, es. Inés Melchor, tremenda deportista. Bueno, Álvaro, ahora sí, volviendo ya a lo que es el tema político, el tema aquí en el Legislativo, ¿no? Repasar un poco también, luego de las comisiones que se han trabajado el día de hoy, sobre lo que se va a ver, y hablamos de este tema del consenso, sobre estas reuniones que había tenido el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, esta conferencia de prensa que brindaron juntos en aras de la gobernabilidad del país, y que eso pues realmente no sea cuestionado y que la gente sepa que se está trabajando de esa manera, de manera consensuada, porque muchas veces la impresión, ¿no?, que se llevan los televidentes es que pues a veces está peleado el Ejecutivo con el Legislativo, pero no es tanto así. O sea, el trabajo que se está haciendo internamente a nivel institucional aquí en el Legislativo es un trabajo bastante amplio y día a día sin parar, ¿no? Efectivamente, y esto contrasta con algunos comentarios, algunas versiones que hablan de algún tipo de obstrucción. Creo que más bien, por lo que hemos visto en el Parlamento en la semana anterior y esta semana, pues hay un espíritu de colaboración que sobrepone definitivamente a estos comentarios y a estas versiones que buscan siempre echar pues un poco de tierra al trabajo del legislativo, que por el contrario tiene la prerrogativa de la fiscalización, del control, aparte de la representación y la función fundamental de la legislación, pero es un derecho de la población que eligió a sus representantes que están aquí en el hemiciclo, pues la fiscalización, el control de qué se hace, y para eso precisamente hay una serie de mecanismos legales que la Constitución establece. Sí, bueno, mientras vemos ahí que el presidente del Congreso aprovecha en estos momentos de pasar la lista para conversar con los diferentes congresistas quienes se acercan, ¿no? A quizás a pues consultarles sobre alguna inquietud. Vemos a Segundo Tapia, que está con el presidente del Congreso, ¿no? Lo mismo han hecho también diferentes parlamentarios de otras bancadas sobre pues las decisiones que van a tomar en los próximos minutos en el hemiciclo principal. Sobre el plan de trabajo de la comisión, de la organización sobre el reglamento del Congreso de la República y la agenda legislativa, que debe tomar en cuenta esta agenda aprobada por el Pleno del Congreso y responder al acuerdo de los distintos grupos parlamentarios representados en la comisión. De acuerdo a los requisitos especiales, ¿no?, de la agenda legislativa, en el artículo 76 está, por ejemplo, la presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa sujeta a requisitos especiales, como por ejemplo las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los congresistas. Deben consignarse si tienen relación con la agenda legislativa aprobada de conformidad
con el artículo 29 y las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional. Con esta agenda legislativa, Álvaro, queda clarísimo que lo que se busca en este periodo de sesiones, ¿no?, del Congreso de la República es llevar de manera ordenada, ¿no? Ya se inicia. Muy bien, sí, 90 congresistas presentes, da inicio el presidente. Relator. Agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2017-2018. Señores congresistas, luego de varios años, el Congreso de la República retoma una forma de trabajo basada en la planificación legislativa concertada. Esta agenda, que ha sido aprobada por el Consejo Directivo, que ha sido distribuida, contiene las prioridades de los grupos parlamentarios, tomando en consideración las propuestas del Consejo de Ministros y los grupos parlamentarios. Quiero precisar que este instrumento no impide que se debatan otros proyectos de ley que presenten los señores congresistas o el Poder Ejecutivo, si es que así lo hicieran. Lo que se busca es priorizar temas relevantes para la marcha del país y hacer predecible el trabajo legislativo. Relator de lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso que aprueba la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2017-2018. Proyecto de resolución legislativa 1957. Proyecto de resolución legislativa del Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la resolución legislativa del Congreso siguiente. Resolución legislativa del Congreso que aprueba la agenda legislativa para el periodo anual de sesiones 2017-2018, considerando que el segundo párrafo del artículo 29 del Reglamento del Congreso de la República establece que al inicio del periodo anual de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesarios debatir y aprobar durante dicho periodo, que la agenda legislativa es un instrumento concertado de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y que el debate de los proyectos de ley ahí contenidos tienen prioridad tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso, que el presidente del Congreso de la República ha realizado las coordinaciones correspondientes con la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo a fin de definir los temas que deben incluirse en la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2017-2018, que corresponde al Pleno del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento del Congreso, pronunciarse sobre la aprobación de la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2017-2018. Ha resuelto, artículo 1, aprobación de la agenda legislativa 2017-2018. Aprobar la agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2017-2018 en los términos siguientes. Agenda legislativa del periodo anual de sesiones 2017-2018. Acuerdo nacional. Objetivos, políticas de Estado. Temas. Democracia y Estado de Derecho. Primero, fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. 1. Fortalecimiento de las instituciones del régimen democrático y del Estado de Derecho. Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Pública, Congreso. Segundo, democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos. 2. Leyes de reforma electoral y fortalecimiento de los partidos políticos, financiamiento, democracia interna. Sexto, política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. 3. Leyes sobre política exterior, desarrollo de fronteras y fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos. Séptimo, erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. 4. Leyes de promoción del civismo y lucha contra la inseguridad ciudadana. Octavo, descentralización, política económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. 5. Leyes de descentralización, modificaciones a la ley de municipalidades y armonización de las competencias en políticas públicas. 10. Equidad y justicia social. 11. Reducción de la pobreza. 6. Leyes para reducir la pobreza y optimizar programas de asistencia social. 11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. 7. Leyes que promuevan la igualdad de oportunidades sin discriminación. 12. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte. 8.
leyes de fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles y de la protección y promoción de la cultura y el deporte, educación inclusiva, sin cobros indebidos, sin bullying y con flexibilidad en el ingreso. 13º, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. 9, leyes que promuevan el acceso a la salud, fortalecimiento del sector salud, salud mental, regular el acceso seguro al cannabis para uso medicinal y a la seguridad social.